Buenas tardes, estamos con Pablo Sánchez, viernes 11 de abril, son las 5 de la tarde. Y entrevista con Pablo de cara al Iros de Barcelona, donde se van a jugar las tres últimas plazas para el Mundial de Chicago en Elite 15. Y afortunadamente, pues Pablo ha estado cosechando buenos resultados en los últimos Iros que ha participado y se ha postulado pues como uno de los candidatos a una de esas tres plazas. Por lo menos en principio, en teoría. Luego ya veremos lo que sucederá, porque claro, aquí hay mucha gente muy buena, los tiempos están muy ajustados, este año cada vez hay tiempos mejores y no sabemos lo que va a pasar, tampoco sabemos quién va a venir, como estábamos hablando hace un momento. Ahora sí eso, a ver si sabemos alguna noticia más. Y nada, pues Pablo, lo primero es cómo estás físicamente, si te encuentras bien para llegar ahí a Barcelona en perfectas condiciones. Bueno, Torco, buenas tardes. Gracias por tu tiempo, por esta entrevista, estos pequeños ratos de charla. Eso quería agradecerlo siempre y por ponernos un poco también al día con toda la gente, ¿no? Lo que me comentaba de Barcelona, pues sí, es verdad que ha sido una proyección un poco rápida para mí. También me he visto en esa situación de quedarme sin tiempo y voy un poco ahí, no a remolque, pero sí queriendo cosechar o conseguir grandes cosas en poco tiempo, con lo cual es difícil. Y corremos el riesgo siempre pues, de tener ahí percances como he ido teniendo todos estos meses. Y entonces, al hilo de lo que me comentaba, sí que me encuentro muy bien, estoy físicamente bien, la verdad que cada vez me noto el entrenamiento mejor, mucho más fuerte. Estoy dejando un poquito más de la I o más de lo que me gustaría el tema de la carrera, pero bueno, al final vengo de ahí, entonces tengo la seguridad de que a priori puedo correr bien y nos estamos centrando con Juan mucho más en el tema de la fuerza, mucho más la fuerza y seguir ganando más eficiencia en los estándares de movimiento, seguir siendo un poco más competitivo, con lo que luego pues, probablemente me encuentre en Barcelona, que va a ser gente muy buena, con muy buenas marcas, con muy buenos registros y efectivamente hay tres plazas, yo postulo ahí una de ellas, está muy difícil, ya lo he dicho en muchas ocasiones, yo al final también soy realista y es algo muy complicado, no es imposible, porque luego cuando compito yo siempre saco un plus más, ya creo que lo comentábamos en la anterior entrevista, pero es verdad que en función del día, cómo me encuentre, cómo sea la situación, cómo esté la gente, pues ahí se va a decidir todo. Claro, una cosa es antes de la carrera, pues pensar que hay muchos que vienen, que tienen buenas marcas, que tienen más experiencia y todo eso, todo lo que tú quieras. Pero luego, una vez que estemos allí, estéis en la línea de salida y den la señal y empecéis a correr, ahí cambia todo, ¿eh? Y gente a lo mejor que tú veías que podrían ser candidatos, no lo van a ser porque van a ir más despacio o van a tener algún problema. Y otros que no contabas con ellos los van a encontrar delante, no vas a ver quién es seguramente, porque yo creo que ahí en esa carrera va a haber un ritmo muy rápido desde el principio y va a salir gente ninguno conocemos quiénes son, seguramente. Y claro, pues ahí habrá que tener un poquito de cuidado en los ritmos del principio. Y claro, por otra parte, pues tanto los otros como tú os estéis jugando una plaza. Entonces, no sabemos si tú estás en condiciones de imponer también un ritmo alto desde el principio y que los otros no puedan seguir y que se castiguen y que por seguir ese ritmo se fundan al final. Es decir, es muy complicado todo y a priori no podemos apostar porque vaya a ser uno más favorito que otro. ¿Eh? Por lo menos esa es la visión que yo tengo desde fuera antes de que empiece la carrera. ¿Eh? Sí, sí, la verdad que coincido contigo, porque al final muchas veces eso, la expectativa que tú puedas llevar de la marca que quieras hacer, también los circuitos cambian, entonces es verdad que van a hacer una web sin gente, que en principio el circuito va a estar limpio de gente para correr, a priori eso a mí me encanta porque también nos vamos conociendo más y vamos viendo cómo nos lleva la carrera, en qué posición vas continuamente, vas controlando. Y es cierto que yo imagino que va a ser una salida muy, muy rápida, donde las primeras pruebas la gente pues igual lo paga al final. Pero bueno, yo por ello no me voy a hacer pequeño ahí, sí que voy a ir con ellos. O sea, si la carrera, ya lo decía, si sale a tope, yo voy a estar ahí y si sale mal o bien, luego echaré la vista atrás y diré, pues igual tiene que haber salido más despacio, igual no. He competido de ambas maneras. En Bilbao sí que salí un poquito más fuerte, fui corriendo bastante más fuerte y en los workouts
iba un poco más justo, pero bueno, iba con la cabeza ahí hasta final de prueba que ya claudiqué y me cogieron desde detrás. Y en Málaga fue un poco así, pero no tanto. Salí adelante, salí fuerte, salí controlando, pero salí metido en carrera. Y a partir de mitad de prueba fue cuando ya empecé yo a darle caña y hice un buen registro también. Para Barcelona, pues bueno, yo al final sí que, como te he dicho, llevo una progresión muy buena y estoy bajando en torno a un minuto así, o quizá más en el Open, en todas las pruebas que hago, tanto en Open individual a Open individual, con el récord de ahí de España, en doble Open, luego doble con Kevin también el récord de España, del 58 y pico de Bilbao y ahora del 57, 19 de Málaga. Y en Barcelona yo sinceramente espero bajar otro minuto y algo. La verdad, siendo realista. ¿Qué puede ocurrir que no salga? Pues ya está, pues se va a intentar. Al final son 3 plazas, para conseguir una de ellas probablemente haya que hacer muy buena marca, eso va a conllevar bajar de 56, 30 o de 56 pelado, hacer 57 muy justo, estar ahí. Y claro, yo la idea que llevo es esa, ¿para qué nos vamos a engañar? Si sé que voy a hacer un 58, probablemente no entre. Sí. A ver, Entonces, yo creo, también hay que tener un poco, el tiempo también hay que dejarlo un poquito de lado, porque no todos los circuitos son iguales y a lo mejor Barcelona no sale sí, tan rápido como nos pensamos, que sí que pensamos que va a ser rápido, porque antes siempre ha sido 2 vueltas, me imagino que este año, si es en el mismo sitio, también aprovecharán para hacer 2 vueltas y no hacer 3. Pero claro, también depende mucho de los trineos. A veces Barcelona los trineos han costado un poquito más de la cuenta, ¿eh? Entonces, los trineos al final es lo que yo creo que es lo que marca el Airos, ¿eh? Depende cómo te los encuentres, más o menos fuertes, más o menos pesados. A partir de ahí no es lo mismo correr después del gasto de energía que te dejas ahí en esos dos, ¿eh? sí, sí, totalmente. Yo creo que, y más que el pull, yo siempre lo digo, a mí la prueba que más me cuesta es el push. Ahí Sí, eh, soy capaz de moverlo bien porque al final tengo fuerza y lo muevo, pero es donde más energía gasto. En el pool al final tienes también fases de descanso entre tirón y tirón. Puede ir más nervioso, menos nervioso. Hay gente que no llega a moverlo bien, pero bueno, si al final eres capaz de sacarlo de primera y moverlo, al final el tiempo es más homogéneo. No creo que haya tanta diferencia entre los competidores, tanto en el pool, que se le tiene más miedo, pienso yo, como en el push. Al final, el push a mí es que me deja roto siempre. Se mueva fácil, se mueva lento. En Málaga yo salí de ahí temblando y digo, madre mía, la que me queda a mí hoy. Y luego fue bien, pero yo creo que el push es determinante y sobre todo también al principio de prueba. La gente claro. va con mucha energía, va con muchas ganas y que sí que ahí igual hay que ser un poco más conservador, a lo mejor sí, pero tampoco tanto porque si ahí ya te sacan 30, 40 segundos, 50, luego hay que correr mucho. Pues sí. Pero bueno, vamos a ver. La verdad que yo luego me veré la carrera. Tengo ganas de correrla, muchas ganas, pero también tengo muchas ganas luego de verla. Antes de correrla ya quieres verla. O sea, ya después de cuando compitamos y se haga la competición, sí que voy a estar deseando poner la retransmisión, el streaming, que la verdad que es una suerte que tenemos con Aero de España, todo hay que decirlo, porque Sí, sí, sí. al final, bueno, se queja de cosas y tal, de la organización, o pequeños detallillos, pero bueno, sí que tiene muchas cosas buenas y una de ellas es la organización de los eventos y con los streaming que hacen. Entonces, que en pocos países se ven, bueno, quitando las mayors y... Sí, es que quitando las mayores, yo no veo ninguna retransmisión de Gyros de ningún lado, ¿eh? Y me sorprende muchísimo con la cantidad de tirón que está teniendo este deporte. No sé cómo no hay más retransmisiones en otros lugares. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y entonces, pues como tenemos esa suerte, pues estoy deseando ya de competir para luego verla al día siguiente o esa noche o... Pues imagínate si has conseguido una de las 3 plazas, ¿eh? Ya. Bueno, Sí, vamos a ver, vamos a ver. bueno, hablando de la carrera, o sea, comentábamos antes de empezar a grabar, de que no sabíamos también exactamente quiénes son los que van a venir, o sea, la participación.
Hay gente que sí se sabe que puede venir, otros que ya han dicho que no, como Samba, pero hasta que no esté el listado, pues realmente no sabemos quiénes son los que van a estar ahí en la lucha por esas plazas, ¿no? ¿Tú tienes alguna idea, alguna información más o no? ¿O con tu trabajo ya no te da para estar mirando? Sí, es lo que comentábamos un poco, que al final yo nunca he sido de ver con la gente que compito de compararme ni ver su marca, su tiempo y sus cosas en el tema del atletismo. Pero bueno, es cierto que aquí sí que tengo la incertidumbre un poco por eso, por ver que me suenen las caras, los tiempos y demás. Entonces voy muy a ciegas. Que por un lado, como te decía, a mí eso me gusta porque al final yo cuando compito, compito contra mí. Yo me centro en mí, no en los demás. Y si yo sé que lo hago bien ese día y sé que compito bien y sé que voy a intentar hacer una buena marca, al final una cosa va a conllevar la otra. Entonces, al final yo soy mucho de centrarme en mi competición y hacerlo bien, sin perderle vista al resto, saber leyendo también las competiciones, ¿no? Pero soy muy de centrarme en mí y de hacerlo yo bien. Entonces, por eso nunca me he fijado mucho ahí en la gente con la que iba a competir y demás y que se clasificaban los campeonatos. En este caso, pues sí, ya vio ahí nombres que sonados que van a ir. No me preguntes quién porque no lo recordaría. No, pero es verdad que sí que hicimos un análisis ahí con, bueno, pues la otra entrevista con Toño, Aitor y Emilio y Manuela y entonces sí que hablamos, comentamos un poco toda la gente que iba a competir ahí. Sí. Ya se ha dicho, bueno, Samba, ¿no? Que no venía. Yo la verdad que cuando vi la noticia, por un lado sí que, entre comillas, me alegra, pero no te alegra, ¿no? De que nadie, que le vaya a pasar algo y no vaya a venir a competir, ¿no? Pero por un lado digo, bueno, pues es una plaza que yo casi quedaba segura para él y ahora pues una como que queda para el resto, ¿no? Pero por el otro lado pensé que, hostia, a mí siempre que me gusta competir, me gustaría competir con los mejores. Y Claro. es cierto que igual que en Viena, en el europeo cuando competí con Roncevich, pues para mí fue una grata satisfacción ahí estar con él peleando, aunque luego me vapuleó ahí en los World Ball, Bueno, pero bueno, ostras, ya quisieran muchos haber estado en tu lugar, ahí al lado de Roncevic, mano a mano en los Wolves, con la posibilidad de haberle ganado, que porque le podías haber ganado también, si hubieras llegado un poquito ahí mejor en la parte de esa final, porque Roncevic es muy fuerte en Wolves, ¿eh? fuerte, sí. Sí, de hecho, hablando de Sambas también, es que justo en Viena, digo yo, en Niza, al final Samba entró antes en los World Ball Entró antes. y le sacó 10 World Ball, pues, como a mí me pareció más o menos en Viena. Yo al final entré antes que en Ronceville y al final me metió 11 World Ball así, por delante. Entonces, pues bueno, que no compita Samba al final en Barcelona, por un lado pues bien, pero por otro lado, pues bueno, si hubiese estado al final haría más interesante la cosa. Hombre, teniendo en cuenta el tiempo que hiciste en Viena, si eso lo trasladáramos al Pro, es un poquito más, pero tampoco demasiado, ¿eh? O sea que hay gente ahí que tiene marcas muy parecidas en Pro y en Open. O sea, no es que el Open se baje demasiado. Quizás a ti en este caso sí que te favorezca un poquito más el menor peso, pero vamos, lo suyo es que tú poquito a poco llegues a mover esos pesos con más facilidad y puedas estar cerca de esa marca que hiciste en Open, ¿eh? Aunque parezca una barbaridad y que sea No es para- muy exagerado, ¿verdad? Pero yo creo que sí que podría ser, ¿eh? Sí, bueno, es una barbaridad. Al final esa marca sí que estaría al alcance de muy poco. Sí, No me veo a día de hoy para hacer eso, no sé en un futuro qué ocurrirá. Yo con esto también, como te decía, voy un poco al día a día, no voy a remolque, pero sí voy al día a día. Al final, cuando yo empecé en esto, empecé con los pesos Open, directamente ya nos clasificábamos a Niza y fuimos en pesos Pro, sin saber si podíamos moverlo siquiera. Y al final ya también me voy conociendo, quiero competir más porque quiero, tanto en Open como en Pro, ir conociéndome cómo se desenvuelve mi cuerpo también en las pruebas estas. Entonces, el cómo llegar a las transiciones, cómo hacer los gestos en competición, los movimientos, el cansancio que sufres, que no sufres, cómo vas. Y creo que voy un poco verde en ese sentido. Antes has comentado el tema de la experiencia, has dicho tú que para Barcelona y demás, y es cierto que yo me veo un poco ahí más verde en ese sentido. Solo sí. llevo dos competiciones en pro. Como te decía al principio, yo solo quería ganar en estándares de movimiento, en saber la prueba, en conocer bien los workouts. Y claro que se me daba mucho mejor o era más afín a mí la competición Open. A día de hoy, pues
yo creo que ya la balanza se ha equilibrado mucho. No sabría decirte si podría mejorar mi marca en Open, pero sí sé que puedo mejorar mucho mi marca en Pro. Entonces, estoy en ello, estoy trabajando para ello. Es verdad que Estamos trabajando en ello, ¿no? estamos en ello, estamos en ello. Me gustaría haber tenido un poco más de tiempo. Se ha dado todo muy atropellado, Bueno, pero bueno, es la situación que tenemos y con lo que tenemos estamos jugando nuestras cartas. sí, sí, Y sí, sí. queda muy poco. Realmente ya el trabajo prácticamente está todo hecho o casi hecho. Yo al final sí que voy a iniciar una descarga muy grande, o sea, en torno a 10 11 días, 12, 14, o sea, prácticamente casi que ya vamos a empezar bajada. Porque Ajá. sí que me noto que estoy muy en forma, entonces no queremos llegar cansados y yo cuanto mejor compito, sobre todo los aeros es cuando más descansado he estado. Y más ganas he tenido de coger el trineo para reventarlo, todo. O sea, al final, que luego salgo un poco ahí nervioso de más y me enciendo demasiado y te voy más tranquilo, más sosegado, pero porque lo cojo con mucha ganas y eso no quiero perderlo. No quiero estar hasta último día ultimando detalles, a ver si afino un poco y eso no porque es tontería. En Vale, mi caso. otra cosa. ¿Vas a hacer el dobles de París? Pues mira, al final no vamos a ir. Aquí he venido No, a hacer. claro, porque es lo que te estoy oyendo ya de la descarga, eso quiere decir que París no lo vas a hacer. Una decisión que hemos tomado hace un par de días, este fin de semana pasado, y yo sí que quería ir. O sea, y quería ir al Bueno, final. también, Ya. también era muy apetecible esa competición. Sí, a ver, éramos realistas en que, bueno, igual no llegábamos en la así mejor situación yo por tener Barcelona ahí, Kevin por a lo mejor no estar en su mejor momento y optar a un Elite 15 en dobles, pues se nos iba a atragantar mucho y era muy difícil. Y obviamente no íbamos a pelearlo. Entonces, yo, pues como te decía antes, a mí me gustaría haber ido, competir simplemente por desenvolverme más en carrera, aunque fuesen parejas porque al final no deja de ser un Iron más, los workouts son los mismos, distancias muy parecidas todos, los circuitos, todo, entonces las transiciones, pues haberlo hecho más tranquilo, pero haberlo hecho. Pero bueno, al final hay que ser un poco consecuente y eso no, igual a mí me las trabo un poco más, también por temas personales de uno u otro, viajes, tal, pues se ha decidido que no vamos a hacerlo. Sí. Yo viajaré a París, que voy con mi mujer de vacaciones, así que vamos a estar ahí unos días y me acercaré a verlo. Me acercaré allí a ver la competición. Y ya pues entrenaré un poquito si puedo. También cojo allí. Pero el- allí tendrás la oportunidad de animar a Roberto Viciedo y a Luis García que estarán allí y esos que sí que tienen posibilidades, ¿eh? O sea, a ver, posibilidades, pues casi igual que vosotros individual. Ellos son una de las parejas, yo creo, favoritas, pero es que también hay otros que son también favoritos. Es muy complicado conseguir una de esas plazas, ¿eh? Y Muy difícil. estando bien en forma y compitiendo bien, es muy complicado conseguirlo. Sí, al final es muy difícil. Yo cuando hicieron ese marcón ya les felicité y de hecho hablé con Luis y lo dije es que han hecho un marcón y obviamente son favoritos a optar por esa una de esas tres de las plazas. Es cierto que luego hay más oportunidades, no sé si tendrán ahí el ticket para otro lado, pero para clasificarlo porque todavía queda alguna competición más. Sí, queda la de Londres. La de Londres y luego entonces, ellos sí que van a tener ahí serias opciones. Es muy complicado, como te dices, al final, pues va a haber gente muy tocha allí también y todos van a ir por lo mismo. Yo creo que al final, por tiempos que han hecho comprándolos con otros, van a estar en marcas pues en segundo igual van a entrar todos. Sí, 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 Ya sí. sea como planifiquen ellos un poco la competición, pero dudo mucho que ahí salgan tranquilos. A ver. Al principio se va a ir a reventar todo, vaya. Por ejemplo, esa competición de dobles pro, que hay 3 plazas para el Mundial, en principio no vamos a tener la posibilidad de verla porque no se va a retransmitir. Y es una carrera que debe ser espectacular para verla. O sea, es una de las mejores carreras que nos podemos encontrar. Sí, 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 cierto.
Bueno, te quería preguntar sobre las posibilidades que hay de los demás españoles que van a competir, tanto Emilio Aguayo como Aitor Lizarazu. Estará también Roberto Vicido, aunque claro, ahora compiten dobles en París y yo creo que quizás no llegue en las mejores condiciones para disputar una de esas plazas. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Sí, al final yo creo que todos estamos con una marca y bueno, Aitor a día de hoy el que tiene mejor marca española de los que vamos. Entonces, todos podemos estar ahí. Si es que al final yo creo que lo que va a marcar es la consecución de la prueba. También a Emilio quizá le pasa un poco como a mí, que venimos, no es que estemos más verdes, pero que venimos con menos competiciones de nuestras espaldas, nuestras piernas, entonces podemos pecar de unos errores que a lo mejor ellos no. También pienso que él, Emilio en este caso, a priori se conoce muy bien, lleva siendo deportista y profesional toda su vida, entonces la gestión de esa fuerza, de esa energía, de saber leer las carreras, pues yo creo que él la tiene. Entonces, a priori no es que sea mejor ni peor que yo ni que Aitor, pero bueno, cada uno va a intentar jugar su baza y en este caso, pues la de Emilio quizás sea una de ellas. Puede ser también parecido a mí, que al final puedo ir mejor o peor, pero en competición, pues los dos vamos a sacar mucho más rendimiento que a lo mejor hemos podido entrenar y vamos a verle un poquito mejor. Aitor va pues por la mejor marca hecha recientemente y por lo que comenta pues está muy en forma y él siempre el otro día comentó que va a salir de menos a más y bueno, al final son estrategias diferentes. Yo a priori no sería capaz de verme fuera de esa carrera si quiero pelear por 3 plazas. Otra cosa es que, pues, que quiera hacer una buena marca. Pues entonces igual sí que te plantea, en mi caso, a lo mejor salir más tranquilo, más Sí, controlado. sí. Si los que tengo a mi lado pues son gente de 55, 54, 56. Pero en este caso que estamos todos ahí en un pañuelo que al final bueno, Hugo viene, ¿no? Que hizo el otro día 56 pelados también. Son gente que ha hecho buenas marcas y, y a los españoles, pues mucha suerte, pero que no me ganen. Yo te digo, yo te digo que si puedes, pégate a Emilio, porque, hostia, lo veo muy fuerte a Emilio, ¿eh? Tiene la estrategia, la tiene clara, él va a ir tirando todo lo que pueda para llegar el primero a los wall balls con distancia, porque sabes que al final los wall balls no los lleva demasiado bien, aunque ahora está entrenando mucho wall ball. El otro día estuve en su casa haciéndole la entrevista que ha salido hoy y entrenando lo vi allí muy fuerte, corre muy rápido. Igual tú corres más rápido, pero él también lo que tú decías, tiene mucha experiencia compitiendo, sabe muy bien las estrategias. Le pasa como a ti, que no lleva tanto tiempo en Airos, también solamente lleva 2 Pro hechos, con unas marcas similares a las tuyas. Y quizás a vosotros dos, pues os gustaría tener la experiencia que tiene Aitor, que lleva ya unos cuantos encima, y a lo mejor con esa experiencia seríais todavía más favoritos, ¿eh? Sí, 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 puede ser, es cierto lo que dice, es verdad que también perderíamos la esencia de igual inmolarnos ahí, porque a mí lo que me ha ocurrido muy característico en todos los airos que he hecho, cuando he ido por los lunch o un poquito antes, he tenido la sensación de decir la agonía de decir hasta que no se me olvide esto, no vuelvo a competir otro. O sea, y he sido muy radical en mi cabeza. Con ello no me he centrado y eso he centrado, he seguido compitiendo, pero yo he dicho, hostia, esto no lo hago más hasta dentro de un mes, mes y medio o dos. Y enseguida a las 4 horas, como así ya salió bien, ya estaba deseando sacar ticket o lo que sea para el siguiente. Yo creo que a Emilio también le pasa un poco eso, que quiere competir y sacarlo todo y probarse. Quizá conforme vayamos haciendo más, nos conozcamos más y igual relacionemos sensaciones negativas en carrera con eventos pasados que te digan, hostia, voy muy fuerte, intenta aflojar o regula y claro, eso a día de hoy no nos va a pasar. Entonces, quizá esa locura que vamos a tener ahí en esta competición pues sea un punto a favor o no lo sé. No, Vamos a ver. no, no sabemos lo bueno.
Desde luego va a estar muy emocionante ver cómo competís y verlo. Bueno, yo por lo menos estaría ahí en directo viéndolos y animándolos cada vez que os vea pasar. Y espero que de las 3 plazas alguna os llevéis seguro, cualquiera que sea. Sí, nada, y comentar eso, que al final el Airos también, las competiciones luego, tú puedes ir en el cuarto workout quinto y 2 workouts más tarde, uno más tarde ir primero. Al final también Jairo tiene esa esencia de competición que es que puede pasar de todo. Entonces muchas veces hay que tener la sangre fría y no solo la sangre fría, sino saber también cuál es tu momento, ¿no? Y esperar pues que si va adelante los otros claudiquen o sigan y la jugué al final, pero que también Barcelona puede pasar de todo y ya te digo, yo te lo repito, tengo muchas ganas de después de competir, ver la carrera para ver qué ocurre, para ver qué pasa, para ver cómo han ido todos y un poco vivir la experiencia mía de dentro, pero luego ver cómo se ha visto de fuera y porque competición es complicado luego todo. Sí, sí. Bueno, y ya dejando aparte Barcelona, de cara a la temporada que viene, según estabas hablando, que estás trabajando ahora, por ejemplo, mucho el tema de la fuerza, me imagino que tendrás pensado para la temporada que viene, es decir, pues mantener el ritmo de carrera que tienes actualmente y coger un poquito más de fuerza para mover todos esos ejercicios que cuesta, la verdad, cuesta bastante mover los trineos, los wall ball, los lunge con tanto peso para que tengas ahí menos desgaste, que puedas ir más fácil corriendo. Todo eso me imagino que lo tendrás pensado y que cara a la temporada que viene tener una mejoría evidente, ¿no? Sí, al final, para la temporada que viene todavía no hemos pensado nada. O sea, al final tenemos Chicago ahí en junio y luego ya pensaremos a ver cómo organizamos. Pero sí me gustaría competir desde los primeros giros que haya. Tengo que estar pendiente cuando ya vayan saliendo los tickets, porque si no van a volar los de principio de temporada. Sí, sí, eso Y va rápido. entonces, la idea, bueno, al final, comparando un poco la trayectoria que he tenido de Bilbao a Málaga, en carrera empeoré un minuto de Bilbao con Málaga, o sea, Bilbao corrí un minuto más rápido que en Málaga. Sin Ajá. embargo, los workouts lo hice 2 minutos más rápido en Málaga, todo en general. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Pues que la carrera no debo de perderla, pero lo ideal sería juntar los tiempos que hice los workouts de Málaga con la carrera de Bilbao. Sí, Y sí. entonces, ¿qué es la idea que yo debo de llevar y lo que estamos trabajando para que salga en Barcelona ya? Es un poco pronto, pero bueno, no es imposible. Y si hago eso, pues ya te digo, al final voy a meter en una marca pues, muy cerquita de 56 bajos, que al final es lo que yo quiero competir allí. Que Claro. salga o no salga, pues bueno, al final tarde o temprano yo creo que debe salir. Para la temporada que viene vamos a seguir trabajando todo esto y al final ahora con la fuerza es verdad que cogió bastante peso, que, que es inevitable a priori por los tipos de entrenamiento que estamos llevando y que me está lastrando un poco la carrera, todo hay que decirlo. Al final, Sí. al Bueno, final eso decía Emilio, que pesa 8 kilos más que antes cuando estaba en forma en triatlón y que se ha tenido que comprar unas mallas porque ya no las que tenía antes no les valen, tiene más pierna y ya no le cabe. efectivamente, pues sí, a mí pues parecía. Entonces, es verdad que la carrera y no hay que descuidarla, yo la estoy descuidando quizá demasiado, pero bueno, al final trabajando los ergómetros y trabajando en la zona umbral que lo suelo trabajar, la bicicleta y demás, pues es verdad que sé que la voy a mantener. Entonces, sí, pues para la temporada que viene tengo muchas ganas de poder organizar un poquillo cómo competir las primeras fases de la temporada, sobre todo también. Y nada, hablaré con Juan a ver qué objetivos planteamos, qué marca planteamos y el verano pues a darle caña, claro. No queda Claro. otra. La idea a lo mejor sería buscar alguna marca buena en algún sitio para poder tener la opción de meterse en algún mayor, hacer ahí una buena marquita claro, no es lo mismo correr en pruebas normales que en los mayores, donde están solos los Elite 15 corriendo a pleno rendimiento sin nadie que les moleste por allí. Y ahí la verdad es que hay opción de hacer mejores marcas, ¿eh?
Sí, al final yo creo que lo difícil de las mayores es entrar, una vez que entras, luego ves las competiciones y mucha gente que hace 58 altos, del décimo al quinceavo, Sí, al sí, final sí. hacen marcas que dices, hostia, no son acorde a la gente que está ahí, pero no es que no sean acordes, es que al final lo complicado es entrar, una vez que ya entras allí, pues más o menos te puedes ir manteniendo, teniendo una marca así allí. Entonces, mi idea sería entrar en el circuito de Mayors, pero ya te digo, a día de hoy hay que ser realista, tengo una marca que no es acorde casi Mm. a eso, al final hay que bajar de 57 seguro las dos, tener una media de 56 altos, 56-30, 56 altos las dos. Entonces, bueno, con el 57-19 que tengo y si todo sale bien en Barcelona, pues ya me puedo plantear algo. Bueno, vamos a ver qué tal sale Barcelona y si nos metemos ahí ya, directamente. Pues estaría muy bien. Vale, Eso, bueno, pues nada. la pájaro de un tiro. Yo creo que ya está todo clarito de la carrera y solamente añadir lo que hablamos al principio, antes de empezar a grabar, que tú estás trabajando, que estás en el hospital ahí en Granada, que estás en la clínica con el fisio, que estás preparando unas oposiciones también, que estás entrenando y que no tienes tiempo para nada. Entonces, pues eso, también agradecerte el tiempo para hacer la entrevista y nada, que termines de los últimos días estos que te quedan hasta Barcelona de entrenar en condiciones y llegar en la mejor forma posible allí. Sí, nada, el agradecimiento es mío, vaya, por tu tiempo. Y sí es cierto que, bueno, que yo creo que todos tenemos nuestra vida paralela al final y no son excusas, son realidades, pero al final yo me centro mucho también de mi día a día va en el descanso, en asimilación de carga y mucho más que en el entrenamiento. Al final yo me puedo levantar a las 6 de la mañana a doblar o hacer otra sesión extra, pero si sé que luego no lo voy a recuperar, pues corro más riesgo de lesionarme. Entonces, al final, yo centro mucho de mi trabajo en días de entrenamiento, se basa en la recuperación. Y, y, y nada, eso es todo. Pues nada, nos vemos en Barcelona, porque estaré por allí y seguramente os estaré grabando y a lo mejor haciendo alguna entrevista para hacer algún vídeo de ahí de Barcelona antes de la competición. Claro que sí, estaremos ahí encantados de estar contigo. Bueno, suerte y que vaya todo bien, ¿eh? Muchas gracias. Vale, Chao. Pablo, hasta luego.